Vale. Bueno, pues vale, vamos a empezar. Eh, este es el título que os envié lo que envié José Luis, y lo que hoy vamos a hablar es una historia, pues, de mujeres creadoras, ¿no? Vamos a destacar algunos valores, una serie de valores que tenían por ser pintoras o escultoras o literatas, poetas, científicas, hasta escaladoras. Veremos algunas escaladoras, eh, que todas ellas, pues de alguna forma u otra, durante muchísimo tiempo, pues han estado a la sombra, no se ha hablado de ellas. Yo, pues, en mi modesta aportación, les voy a dar visibilidad. Eh, a menudo, a una de las obras que estas mujeres de las que vamos a hablar se llevaron a cabo, pues fueron atribuidas a otros autores, porque tenéis que saber que en la época, por ejemplo, pintoras o escultoras, en la época de 1400, 1300, en el barroco, sobre todo, no podían firmar cuadros. Entonces, o los firmaba su padre o su hermano, en fin, que esto viene de mucho tiempo, no viene de los musulmanes, viene de mucho tiempo antes. Bueno, pues como os he dicho, daremos visibilidad, de una serie de mujeres que les tocó vivir en una sociedad en la que, pues, a pesar de que destacaron, pues prácticamente fueron muy rápidamente olvidadas. ¿Bien? En, en el mundo hay muchísimas, hay centenares. Lo que pasa es que, y algunas de ellas en primeras líneas de ciertos oficios, siempre reservados a hombres. Pero bueno, lo que sí que me he dado cuenta que todas ellas, cuando las analizas un poco, te das cuenta que son mujeres excepcionales. O sea, todas ellas comparten ese calificativo, excepcionales. O bien por la época donde resaltaron, en donde nacieron y vivieron, o bien por épocas posteriores, pero te das cuenta de una gran personalidad y valía. Ellas iniciaron un camino, pero bueno, otras la continuaron y me imagino yo que más allá. Vamos a empezar con una que es del siglo, nada más y nada menos que es del siglo XI, XII. Nació en el siglo XI y murió en el siglo XII. O sea, fijaros muy bien cuando yo hablo de esta señora y de la que viene a continuación, que estoy hablando de una de hace 900 años, ¿eh? Que es esta que veis aquí en la foto. No es una foto, es un cuadro. Esto es una figura religiosa, como pone aquí. Hace mención también a Eloísa de Paráclito, que es la siguiente que viene, y que tiene en Alemania, en el estado de Rhein-Main, hay una biblioteca donde ahí está ese libro que pone aquí, el Riesencodex, que es del siglo XII. Bueno, pues, ¿qué ponen en ese libro y quién es Hildegarda de Bingen? Bingen es un pueblo que hay cerca, al lado del Rin, en el estado de Renania-Palatinado de Alemania. Esta mujer fue abadesa, como su traje indica, ¿no? Pero aparte de abadesa, fue escritora, filósofa, médica, hasta componía música. Por lo tanto, fue considerada una de las personalidades más influyentes de la Baja Edad Media y de la historia de Occidente, ¿eh? No solamente, sino de todo Occidente. Y a pesar de que ella se supone que no tuvo experiencias sexuales, porque se metió de monja, pues fue la primera persona que abogó por la liberación sexual de la mujer. Pero todo en base a investigaciones científicas que ella hacía. Ahora, yo os doy permiso para que os riáis de lo que voy a decir, pero pensar en hace 900 años. Dijo una cosa tan obvia hoy, y es que las mujeres, asintió y afirmó y demostró, sienten placer igual que el hombre. Esto lo dijo Hildegarda hace 900 años. Y claro, el follón que se armaría, lo que pasa es que era una mujer muy respetada.
abordó por tanto, la cuestión sexual en 2 libros que hizo y están en este Risen Codex, si no todo, bastante. Por ejemplo, hoy en día yo leo esto y estoy seguro que yo lo leo en un entorno actual y más de una persona del público igual se levantaba o igual se ponía rojo se escandalizaría. Pues esta mujer lo dijo y está escrito. Dice, sin tapujos, dice, hablando del orgasmo de la mujer, hablando del orgasmo. Dice, cuando la mujer se une al varón, el calor del cerebro de esta, que tiene en sí el placer, le hace saborear a aquel el placer en la unión y eyacular el semen. Cuando el semen ha caído en su lugar, este fortísimo calor del cerebro lo atrae y lo retiene consigo, e inmediatamente se contrae la riñonada de la mujer y se cierran todos los miembros que durante la menstruación están listos para abrirse, del mismo modo que un hombre fuerte sostiene una cosa con el puño cerrado, ¿no? Esto está relatando el orgasmo, pero es que esto es hace 900 años, Hildegarda. Pero no se queda ahí solamente la figura de esta mujer. Además, hace también 900 años, o sea, hace 900 años hace lo que hoy en día los oncólogos ya hacen a aquellos que tienen el tratamiento de la quimioterapia. Pues esta mujer cultivaba cannabis en el huerto del convento y en su Risen Codex, médicamente, la mujer demuestra que el cannabis, para las personas que tienen náuseas o dolor de estómago, se relata una serie de síntomas que el cannabis es perfecto para curarlos, ¿no? Pues bien, esto lo escribe y lo dice Hildegarda hace 900 años. La acción, la acción positiva del cannabis. Tampoco se queda ahí el tema. Esta mujer, gracias a esta mujer, se extendió por toda Europa una bebida que hoy consideramos al alcance de cualquiera y que no tiene más historia. Pues sí, sí que tiene historia, la cerveza. La cerveza en el siglo XI y XII a veces hasta mataba a gente. ¿Por qué? Porque se hacía con agua ya contaminada y como no le ponía ningún aditamento, pues se pudría rápidamente. Si la gente se la bebía en momentos de putrefacción, pues se enferma o tal. Pues esta mujer introdujo el lúpulo de la cerveza, el que hace que la proteja, esta bebida la proteja como si fuera un tanino para un vino, ¿no? La proteja para muchas bacterias y lo que hace es que la mantiene, no se estropea la cerveza durante días y días y días y días y meses. Esto, que parece una obviedad, pues es posible que algún otro lo inventara. Esto no se puede decir que no. La información que se tiene es que fue ella. Pero es posible que en algún otro lugar o monasterio lo hicieran. Pero como Colón, cuando se fue a América, seguramente también hubo antes que fuera América. Pero él lo publicó, puso las cartas, puso los mapas y lo dio a conocer por todo el mundo. Pues esta mujer lo mismo, al introducir este lúpulo, casi todos los monasterios se pusieron a fabricarla como locos y se propagó con mucha, mucha, mucha rapidez, ¿no? Pues bien, esta mujer que de apariencia, ahí se le ve que tenía carácter, ¿no? Pero se codeó con reyes y mapas, quiero decir, denunció a los clérigos que ya en aquella época, por supuestísimo, ya tenían devaneos sexuales no lo voy a decir, y su voz fue muy valiosa en un mundo de hombres, donde las mujeres vivían en silencio, o bien en sus casas, o bien en un convento, no había alternativa.
decir que esta mujer se adelantó a su tiempo es un lugar, es cierto, y también es cierto que es un lugar común. No hace justicia en realidad al personaje. Ella fue muchísimo más lejos de lo que se podía esperar de una mujer en el siglo XII. ¿Vale? Pues bien, ahora pasaremos a una pareja que desde el siglo XII hasta ahora se ha mantenido vigente, es decir, se hacen películas, se han escrito libros, óperas que son Eloísa y Abelardo, ¿no? Por resumir un poco la historia de Eloísa y Abelardo, pues Eloísa nació en Francia, por ahí en algún lugar que no se sabe muy bien, porque fue hija fue hija, ahora se dice suavemente, hija natural de un noble. Bueno, fue hija ilegítima, vamos. Aunque él sí que la reconoció, se crió, esta Eloísa se crió con su tío, que era canónigo de la Catedral de París. Bien, probablemente porque el cura, el canónigo ya tenía experiencia en detectar pues la, pues la inteligencia prematura de la gente, ya vio en ella algo que estaba reservado solamente a los varones de las familias ilustradas, y empezó a enseñarle una serie de disciplinas como latín, griego, matemática, geometría, hasta astronomía. Por lo tanto, se convirtió en una intelectual de la literatura francesa de la Edad Media. Esta mujer, ahora vamos a ver cómo se termina casándose con Abelardo. Pues, como he dicho, actualmente rara es películas han hecho sobre ella, hasta óperas. Y aquí a la izquierda se ve el cementerio de París, de Père Lachaise, con, con un casalicio donde se supone que están los restos, y es raro pasar por allí y no ver ahí flores de los enamorados que pasan por allí y lo dejan caer, ¿no? Quiero decir es que hasta estos momentos, como luego os diré, esta pareja se recuerda. Pues por ejemplo, en 1113, cuando tenía 20 años, pues su tío, Fulberto le llamaban, y que vivía en una casa grande, pues alquila una de las habitaciones a Abelardo, que era entonces, en aquella un filósofo, era un sabio considerado ya en París, en fin, jovencito, y claro, él era guapo, ella era guapa, pues ya sabéis lo que pasa, ¿no? Ya sabéis lo que pasa. Pues pasó y se quedó embarazada. Al quedarse embarazada, esta mujer huye de casa. Y aquí es donde viene la personalidad de ella. Huye de casa y al niño lo dan a criar, a criar a una hermana de Abelardo. Pues entonces él se vio obligada por su honor, por el honor de la época, que pues aquí estoy yo, ¿no? Aquí estoy yo para reparar tu honor, y dice, casémonos. Y dice, Nanay, de casarnos nada. Yo no me caso. Pero no es porque no lo quisiera, que estaba locamente enamorada de ella y ella de él. No, dice que no porque ya tenía la personalidad y tenía claro, argumentaba que el matrimonio pues era para las mujeres una especie de, fijaros lo que dice, una especie de prostitución. Eh, eh, que para Abelardo pues supondría, además de un fin de carrera, ya no podría continuar con su carrera, pues tendría que dedicar todos sus esfuerzos a ganar dinero y a mantenerlos al niño y a ella, y no desarrollar su intelecto. Por lo tanto, se negó a casarse. Bien, eh, después de mucho tiempo, con la presión de su tío, aceptó, pero con una condición. Dice, aceptó siempre que su boda fuese un secreto, que no se enterara nadie. Pues bien, ya casada, se va a vivir otra vez con su tío, y el canónigo a la matraca, que te tienes que sacar. Y ahí empezó una etapa violenta, de trato violento de su tío con ella. Por lo tanto, ella huye de la casa y se esconde en un convento. Él
vivía aparte en otro lugar, y entonces este canónigo dirige toda su ira hacia Abelardo, porque a ella no le podía hacer nada, que estaba en un convento. De tal modo que empieza también con la violencia a molestar a Alberto y terminan unos sicarios castrándolo, castrando a Abelardo. Pues bien, ella cuando se entera del tema, pues porque hasta entonces ella estaba en el convento, pero él sí que la visitaba, ella no había profesado todavía eh, de monja, estaba allí, entonces se reunían, hablaban, hacían sus cositas, supongo, y entonces cuando ella se entera, lo que hace, sintiéndose culpable, ¿no? Pues tomó los hábitos. No se acabó ahí su relación, se continuaban viendo en el convento. Y así fue hasta su muerte a los 60 años, después de que se murió Abelardo, ¿no? Mm, Como os he dicho, de su propia obra, las cartas, hay publicadas, solamente creo que quedan tres cartas de centenares y centenares que hubieron, sus poemas, canciones, textos, etcétera. Solo se conservan creo que tres cartas, o cuatro, unas tres o cuatro, cuya lectura te hace estremecer. Estremecer, insisto, todo tiene su contexto. Está escrito en la época que está escrito. Pues bien, hoy en día, como os he dicho, hay infinidad de novelas, películas, hasta series como Los Soprano. En Los Soprano, esta famosa serie televisiva, allí sale parte de un libro que escribió ella, La educación sentimental, películas, inclusive un cantante español muy conocido, que es Joaquín Sabina. Inclusive él hizo una canción que creo que se llamaba Pájaros de Portugal, donde habla de Eloísa y Abelardo. La personalidad de Eloísa y la relación que tuvieron hasta la muerte. Un poeta español del siglo XIX escribió, no se puede decir mejor, se llama Ramón de Campoamor, escribió sobre la pareja el siguiente soneto. Dice: el rosal de ella y de él la savia toma, y mece, confundiéndolos, la brisa, en una misma flor y un mismo aroma, las almas de Abelardo y de Eloísa. Es fantástica. La poesía esta es fantástica, refiriéndose a lo que se refería, ¿no? La parejita esta del siglo XII. Vamos a pasar a otra mujer, Gaspar Estampa. ¿Quién era Gaspar Estampa? Era, como pone aquí, poeta. Pues bien, esta mujer nació en Italia, en Padua. Su padre creo que era un mercader de joyas y se trasladaba infrecuentemente a Venecia. Tenía fama de cortesana, ¿eh? Más que de cortesana, yo diría que sencillamente era una mujer libre. A ver, es del siglo XVI, nació en el siglo XVI y murió en el siglo XVI. Era una botella, tenía fama de cortesana, pero yo después de leer sus escritos y su vida, digo, cortesana sería, no, ella hacía lo que quería con quien quería. Y eso en aquella época pues tampoco estaba muy bien visto. Por supuesto que tuvo sucesivos amantes. Destacó muy pronto en la poesía y en la música, de tal forma que en el Cinquecento, que es un periodo de la Italia en Venecia muy rico en obras, esta mujer destacó en el Cinquecento. A modo de presentación, allá va lo que dice, ¿qué puedo hacer si el arder me es fatal? Si voluntariamente acepto ir de un fuego a otro y de uno a otro mal. Y va y lo publica. O sea que tenía una personalidad para descubrirse, ¿no? Como en sus versos se ve, era una enamorada apasionante, tanto como inteligente, y conocía muy bien las reglas, que a menudo son caprichosas y llenas de crueldad en el amor.
Y, por ejemplo, decía lo siguiente, del que ella estaba enamorada, pero él no estaba enamorado de ella. Esto suele suceder, a todos nos ha sucedido. Nos enamoramos de una mujer que ella pasa de mí, ¿no? Pues decía, dura es mi estrella, mas mayor dureza es la de mi conde, el conde del que estaba enamorado, ¿no? Él me rehuye, yo le sigo, otros por mí se consumen. Yo no puedo mirar otra belleza. Odio a quien me ama, amo a quien me desprecia. A quien me es sumiso, mi corazón le ruge. Y soy sumisa con el que irrita mi esperanza. A tan raro manjar está mi alma hecha que él solo da causa a más enfados. Ellos me quieren dar consuelo y paz. A ellos los dejo y me entrego al otro. Si en tu escuela amor se hace, lo contrario siempre de lo que es bueno. Se desprecia lo humilde y al impío se complace. Bueno, era conocedora de las reglas del amor. Sus rimas fueron publicadas con mucho éxito en el siglo de 1554, por ahí, poco después de la muerte, ¿no? Se murió muy joven, con 31 años. Su muerte, por lo que dice la historia y dicen algunos exégetas, pues fue objeto de muchas conjeturas. Y dejo para vuestra consideración un verso que ella escribe pues porque en muchas ocasiones se lo pedían, decir, ¿y tú para ti cuál es el hombre que a ti te gustaría? Porque ya, como acabo de decir en el verso, a quien tú quieres no te quiere. Pues dice, damas, quien quiera ver a mi señor, busque, mirad cómo tenía el listón de alto. Damas, quien quiera ver a mi señor, busque un hombre de aspecto hermoso y dulce, en años joven y en sapiencia viejo, la imagen de la gloria y el valor, con el cabello rubio y tez lozana, de estatura alta y con espaldas anchas, y en conclusión, perfecto en cada acto. Y añade, salvo un poco, ¡ay!, cruel en el amor. O sea, que a las mujeres les gustaban un poco canallas. Pues esta sería Gaspara Estanza y su... Y ahora vamos a esta mujer. Esta mujer, yo vi una película suya y me propuse analizar y profundizar. Se hizo luego os diré el título de la película, porque me apasionó la película y me apasionó el personaje, ¿no? Y os voy a decir que es Verónica Franco. Esta Verónica Franco fue muy conocida a pesar de no tener que tuvo sus avatares con mucha gente de su época, pero fue tan conocida que Tintoretto la pintó. Estos dos cuadros que veis aquí son de Tintoretto. Como pone aquí, como resumen, sería poeta, literata y meretriz. Pues bueno, esta mujer nació en Venecia en 1546, era literata y cortesana, que este oficio lo heredó de su madre. Era una mujer fuerte, inteligente y por no decir la más meretriz famosa de Venecia. Tanto es así que ahora luego os contaré cuando llegue el momento con quién le dijeron, por favor, ¿podría llevarte a este hombre a tu casa? No solo destacó por su belleza, que era bellísima, sino también por su cultura. Y llegó a ser una famosa poetisa de estas que sobre la marcha se inventan un poema. Tenía una moderna visión de los derechos de las mujeres que luego ejerció, porque las cortesanas en aquella época eran prostitutas de lujo y no siempre el sexo era el protagonista, porque a menudo eran eran una especie de geisas o damas de compañía. Si se terciaba el revolcón, revolcón, pero no era esa la inicial acción. Cuando Verónica solamente contaba 16 años, 16, su mamaita la concertó un matrimonio, como se hacía en aquella época. Se concerta matrimonios y a callar, con un tal Paolo Panizza o algo así.
un médico, y resulta que el médico, vaya por Dios, su mamá no lo sabía, de sobra que lo sabría, un médico que era aficionado al juego y a la bebida. A ella, pues como el matrimonio fue un infierno de sufrimientos y ya demostrando su madurez, un poco más tarde se separó y aquí fue cuando su madre la inició en el oficio de ella. De tal forma que el duque de Mantua, de Venecia, eh, ferviente admirador de su belleza y de su personalidad, pues la introdujo en los ambientes más lujosos de la ciudad, donde podía sacar a relucir su ingenio como poeta y su educación esmeradísima. Más que bella, era muy atractiva, pero sobre todo muy culta. Y su madre le dio un consejo que le dice: Verónica, ama el amor, pero no ames al hombre, o te tendrá en su poder. Pues eso le pasó. Eso le pasó. Eso le pasó porque se enamoró de uno de la alta sociedad de Venecia, pero como ella no era quien era y no tenía patrimonio, no era rica ni hija de ricos, pues a la que ella quiso, hasta que se murió, lo casaron con otra y ella a partir de ese momento dejó de visitarlo, ni de conocerlo, ni nada. Tan es así que era famosa y a la altura de cualquiera que Enrique III, del rey de Francia, hubo un año, 1574, que visitó a Venecia de paso porque había una guerrita, unas guerras, que a ver si los de Venecia, los venecianos conseguían el apoyo de él. Bueno, eran intereses para los dos y pasó por Venecia. Toda la corte celestial y no celestial francesa, y el duque de Mantua dice: oye, por favor, ¿por qué no pasas la noche con este hombre, con el rey de Francia? Hombre, ¿cómo va a negarse? Sí, era porque ella era muy hermosa, refinadísima y culta. O sea, digna de un rey, no, superaba al rey en cultura. Pues bien, así lo hizo, esto está documentado, así lo hizo. Y el rey se marchó encantadísimo. Ahora luego os enseñaré el rey, que más que rey parecía un drag queen. Bueno, pues tuvo enemigos, lógicamente. Esto era muy usual en las prostitutas cuando una de ellas te rechaza, que era algo que era un poder que tenían en Venecia. Si no querían ellas, no, no se iban por obligación con nadie. Pues bueno, tuvo un enemigo que era el hermano del noviete que tuvo y que no se pudo casar con él. Eh, este hombre, pues, a verse rechazado por ella, pues se dedicó a escribir libros ofensivos. Uno de ellos, el que más circuló, se llamaba Verónica, Vera Única Putana. Bueno, tanto es así que, ya os digo, esto era habitual entre los clientes rechazados. Pero que no es que los clientes rechazados, en su caso, no solamente tenían envidia por el rechazo, sino porque estaban delante de mujeres muy poderosas por su sensualidad, su libertad y su talento. Ya se sabe claro, la envidia es la fiel compañera de los miserables, ¿no? Pues este hombre es un miserable. En la película sale como miserable. Tanto es así que entonces ella, en vez de darse por ofendida por estos insultos, lo reta públicamente, y eso también sale en la película, lo reta públicamente delante de un esmerado, de una representación esmerada de la ciudad, en unos grandes jardines, lo reta públicamente a un duelo poético. Y lo destrozó en el duelo poético, y el tío no era tonto, también era un muy buen poeta, pero esta salió vencedora, y ya se consagró ya definitivamente, ¿no? Inclusive supo defenderse muy bien de un juicio, un proceso que la Inquisición la acusó de muchas causas, también porque destacaba, porque era inteligente, porque era guapa, porque era amigo de los más poderosos.
y le incauta le hace un juicio y en el juicio la condenan a muerte, está clarísimo. Y ella le decían, te salvaremos, porque claro, la condenan a muerte en presencia del dux de Venecia y de la alta sociedad veneciana, que eran, cuando no compañeros de cama, eran compañeros de fiestas y de todo tipo de historias relacionadas con la poesía. Pues bien, le incitaban a que se arrepintiera, se arrepintiera y dijo que no y que no. Finalmente la absolvieron. Ahora os leeré, estas son las actas que se conservan del juicio. Y sí, os lo voy a leer ahora. Las actas que se conservan en el juicio hablan precisamente de ese hecho de que ella no quiso arrepentirse de nada, no quiso. Y al final de decirles a los de la Inquisición lo que os voy a decir, el Dux y otro, que se miraban entre ellos, en la película se miran entre ellos, ¿no? Para demostrar, pero ¿cómo vamos a dejar que maten a esta mujer tan maravillosa, espléndida y fantástica poeta y amante? Pues bien, ella le insistan y al final, con un silencio que cortaba el ambiente, e dice, vale, me voy a confesar, me voy a arrepentir. Dice, sí, confieso que de joven me enamoré de un hombre que no se casó conmigo por falta de dote. Confieso que mi madre me enseñó otro estilo de vida, al que primero me resistí, pero luego aprendí a aceptarlo. Confieso que fui cortesana, cambié el amor por el poder y tuve a muchos en lugar de entregarme a uno. Esto es formidable. Tuve a muchos en lugar de entregarme a uno. Dice, confieso que preferí ser prostituta y libre en lugar de ser una esposa obediente. Confieso que encuentro más éxtasis en la pasión que en la oración, porque para mí tal pasión es oración. A todo esto, escandalizándose todos los de la Inquisición. Confieso que aún ruego por sentir los labios de mi amado, aquel que su familia no le dejó, sus manos sobre mi cuerpo, sus brazos rodeándome, y yo soy suya para siempre. Confieso, y así confieso hasta una lista enorme. Ustedes ansían lo que yo soy, pero no soportan ver a una mujer con tanto poder, y llaman al más grande regalo de Dios, a nuestra alma, a nuestro anhelo, a nuestra necesidad de amor, lo llaman suciedad, pecado y herejía. Y finalmente dice, confieso que no tuve opción, no me arrepiento de mi vida. Y luego, de ahí, toda la alta aristocracia le presionó al jefe de bueno, como se llame, de la Inquisición, el Tribunal de la Inquisición. Pues la película sobre su vida se hizo en 1998 y se llamaba Dangerous Beauty, o sea, un peligro bonito, un maravilloso peligro, ¿no? Y en España se tituló de otra forma, Más fuerte que su destino o algo así. Pues bien, con esto damos por finalizado el hablar. Bueno, aquí os voy a enseñar una fotografía de Enrique III, del rey de Francia. Mirar, yo pongo que es un drag queen. Para mí es un drag queen. Eso es un cuadro de Enrique III, rey de Francia, con el que se acostó Verónica Franco. ¿Eh? Es auténticamente una drag queen. Aquí tenéis la iglesia de Venecia, donde en esta parroquia de esta iglesia es donde residía esta mujer, ¿no? Bien, a continuación pasaremos a otra, también otra monja, pero en este caso valenciana, que era Isabel de Villena. Isabel de Villena, también del siglo XV, pues nació en Valencia en 1430. Fue una escritora religiosa de la Orden de las Clarisas
y su padre fue Enrique de Villena, ¿no? Un poeta de la nobleza. Se bautizó con el nombre de Elionor y vivió, desde pequeñita vivió con su tía, que nada más y nada menos era María de Castilla, la esposa de Alfonso V, que ya sabéis que él estaba en Nápoles, se fue a Nápoles, ya no volvió de allí se murió y ahí se quedó durante 25 o más años, ella en Nápoles, ella aquí y los tres contentos, tres, porque ella no tuvo relación carnal con otro, él con todas las que quiso. Pues bien, esta Elionor se cría en la corte de María de Castilla, nada más y nada menos que en el palacio que ya no existe, el Palacio Real de los Viveros, y en 1445 profesa en un convento que existe todavía, que está ahí al lado del río, de la Trinidad, y más tarde nombrada abadesa, ¿no? Hasta que se murió en 1490. De ella hay muchas obras, pero esta mujer no quería publicarlas. Y la más importante y la que le ha valido un reconocimiento universal, es una que se llama Vita Christi, la vida de Cristo, que vio la luz por primera vez en Valencia en 1497, creo que era. El Tirán Leblanc fue 7 años antes, es decir, fijaros de qué estoy hablando. La edición fue de la abadesa que la sustituyó en el cargo, que cogió el libro y lo editó. ¿Para qué? Para que luego, afortunadamente, pues ahora lo conocemos por eso. Os hablaré de por qué yo la saco a colación y veréis que sí, que es digna de ello. Pues bien, el convento lo visitaba frecuentemente un médico que se llama Jaume Roig, que luego se hizo famoso no por ser médico, sino porque escribió el Spiel de les Dones, que se llamó entonces. Era una novela clarísimamente misógina, y ella se enteró de esto. Y él se lo leyó de cabo a rabo y de alguna forma le inspiró la vida de Cristo, la Vita Christi. Por lo tanto, ella no firmó un libro, pero sí. Entonces, ¿por qué la sacó a colación? Pues porque ella escribe el libro y no prestó atención a las fuentes canónicas de la época, a los libros de la época, sino más bien escribía con un lenguaje muy diferente, extracanónico y con libros y tradiciones pues apócrifas, no clericales ni eucarísticos ni nada que se le parezca. Pues bien, ella en la Vita Christi da mucho más protagonismo a las mujeres, es decir, a la Virgen, pero no solamente a la Virgen, a María, a la abuela, a la madre de María, Ana, Santa Ana, luego, a María Magdalena, y la descripción que hace de María Magdalena no tiene nada que ver con cualquier descripción que puedas leer en cualquier libro de la Iglesia o de donde sea que hable de Cristo. Pues bien, esta mujer dice de María Magdalena, en Vita Christi, esta señora era amiga de festejos e inventora de trajes. Tenía corte y estrado en su casa, donde se juntaban todas las mujeres jóvenes deseosas de deleites y placeres, y ahí hacían fiestas y banquetes todos los días. Bien, añade en otro párrafo del libro, ¿no? Dice, mientras predicaba el Señor en Jerusalén, sucedió que había una gran señora muy hacendada y singular en belleza y gracia, sobre todas las mujeres en su estado libre del dominio del padre y de la madre, pues ya habían muerto, y le habían dejado grandes riquezas y abundantes bienes. Claro, así el libro explica las circunstancias personales de María Magdalena, una chica joven, rica, huérfana, que por la inconsciencia de la edad y por no tener a quien la protegiera,
o organizaba muchas fiestas. Y ella, Isabel de Villena, en una voz, digamos ya con un cierto sentido del humor, puesto que la gente lo que hacía era chismorrear sobre los demás, especialmente si eran de clases superiores. Las acusaban injustamente de llevar una vida desplicente. Sor Isabel, Isabel de Viena, nos representa a Magdalena como una mujer que es simplemente víctima de habladurías. O sea, fijar el profundo conocimiento que tenía de la cuestión humana, ¿no? De la condición humana. Y yo, la verdad, el libro no me lo he leído unas cuantas hojas que cayeron en mi mano en una biblioteca, y el relato que hace el de la vida de Cristo, pues no tiene nada que ver. Es un estilo diferente, totalmente diferente, y yo digo, huyendo mucho del relato oficial canónico, ¿no? Ahora hablaremos de otra mujer que estuvo en la corte de Felipe II. Se llamaba Sofonisba de Anguissola. Sofonisba de Anguissola, también del siglo XVI, nació en 1532 en Palermo, en el ducado de Milán, ¿no? Pues bien, su padre era un tal Amilcare Anguissola, que luego lo enseñaré a continuación, que siguiendo una tradición que había familiar en aquella época, que tenía 6 hijas y un hijo, a todos les puso nombres procedentes de la antigua historia de Cartago, ¿no? Pues bien, el tercer duque de Alba, sabéis entonces, el milanesado, media Italia era de la corona de Aragón. Pues bien, el tercer duque de Alba, Fernández Álvarez de Toledo, virrey de Nápoles y capitán general de Milán, conoció su fama y le encargó un cuadro a él: píntale, por favor o no, píntale. Ella le pinta, y este hombre pues le gustó mucho. Eh, Hoy ese cuadro está perdido, o bien asignado a otro autor o a su padre o a quien fuera. De este contacto nació el interés de Felipe II. Entonces el duque de Alba le habla a Felipe II: mira cómo me ha pintado, le habla de su personalidad. Y entonces Felipe II se interesa no solamente por la persona, sino por la pintora, y le viene heredado de su padre el amor por la pintura, que la manda a llamar. La manda a llamar, y a partir de entonces tuvo 14 años como dama de honor de la reina Isabel de Valois, que sabéis que era la tercera esposa de Felipe II. Allí en la corte hizo retratos de toda la familia, pero en especial tuvo la costumbre de hacer, ella se hacía autorretratos, ¿no? No cobraba dinero, ¿no? Formaba parte de la corte del rey, del imperio, ¿no? De época, no cobraba, y por lo tanto, a saber qué firma le han puesto a muchos de los centenares de cuadros que hay circulando por el mundo. Entre otras cosas, no cobraba porque entendía como eso era una mancha de honor, ¿no? Si cobraba. Solo lo hacía a cambio de regalos, eso sí, sin regalitos le harían bastantes. Pintó muchísimos cuadros que, por lo que os he dicho, pintó muchos cuadros que ya no firmaba, no podía firmarlos. Y fueron asignados a Tiziano, o a Moro, o a Sánchez Coello, que ahora os enseñaré uno, o a Rubens inclusive, porque tenía un estilo parecido. Ahora os enseñaré a continuación este cuadro de la derecha, que era la esposa de Felipe II, fue asignado. Aquí tenemos a su padre y con sus hermanitos, ¿no? Muy bien, como no vamos a hablar ella de su estilo pictórico del barroco, sino más bien estos tres cuadros que veis aquí, sobre todo el de la izquierda, siempre se ha adjudicado, hasta no hace mucho, a Sánchez Coello. Pues bueno, ahora el Museo del Prado adjudicó este cuadro de Felipe II a Sofonisba de Anguissola. Tanto este como la Micaela, hija de Felipe II. Durante siglos
han sido asignados a otros artistas. Pero hoy en día, con la información que se tiene, probablemente los tres, el de la izquierda seguro y el de la derecha también, la del centro, que aquí vemos que es curioso este cuadro porque la mano derecha, Isabel de Valois, es una fotografía de Felipe II. Bien, vamos a pasar a otra mujer. María de Zayas. María de Zayas. La verdad es que se sabe muy poco de María de Zayas y Sotomayor. Era una poetisa, autora dramática, tiene varias obras de teatro y sobre todo una novelista de extraordinario éxito en la primera mitad del siglo XVII. Ella se considera una mujer libre extremadamente en aquella época y rompió todos los clichés y prejuicios, como he dicho, autora de varias obras de teatro. No se sabe si era casada o soltera, ¿no? No se sabe eso. Una formación autodidacta y se dedicó a lo que se dedicó por su afición a la lectura. El estilo realista y picaresco, tenía un estilo realista y picaresco, abundante en reivindicaciones femeninas y pinceladas eróticas subidas de tono. Ha hecho de la obra suya un auténtico, pues, ¿cómo os diría? Pues punto y aparte, ¿no? En el panorama del siglo de oro de las artes en España. En 1600, tanto es así que en 1632 un tal Lope de Vega escribió una silva que se llama, un verso, se llama silva, en su Laurel de Apolo, que escribe Lope de Vega, es una obra de Lope de Vega, escribe un apartado que dice: los espinos Pángeos, Pángeos es un monte de Grecia, dice: los espinos Pángeos aprisa desnudad, y de las rosas tejed ricas guirnaldas, y trofeos a la inmortal doña María de Zayas, porque su ingenio, vivamente claro, es tan único y raro que ella solo pudiera, no solo pretender la verde rama, pero sola ser sol de tu ribera. Esto lo escribió Lope de Vega. Ya en 1648 publica con mucho éxito unas novelas amorosas y ejemplares, ¿no? Y más tarde, 9 años más tarde, Desengaños amorosos, que eran obras de entretenimiento y diversión. Pero están escritas exactamente con la misma estructura que el de Camerón, por lo que tuvo muchísimas ediciones. Y más tarde hasta se llamaba el de Camerón español, ¿no? Lo que hizo María de Zayas. Sus personajes femeninos pues, son por lo tanto rupturistas y mujeres que tienen una relación sexual, es decir, según los criterios de la época, han perdido la honra, pero que luego ellas no se obligan a casarse con él. A lo mejor se casaban o a lo mejor no se casaban. Han tenido un deseo sexual y lo han cumplido. Un ejemplo, en una de sus novelas, una mujer tiene un amante que es un negro y lo agota. Se divierte con él y el negro reconoce que ya no puede seguir, ese ritmo no lo puede seguir que tiene ella, ¿no? Todo eso en la novela. Es decir, situaciones novedosas y rompedoras. Lo que ella repudia es la inferioridad sexual de la mujer en su época, que ella y quiere equipararla a la de los hombres, ¿no? Pues bien, a pesar de las avanzadas ideas de esta mujer, que expresa sin tapujos en sus novelas, lo que más escandalizó en la época fue el carácter sexualmente activo de sus personajes femeninos. Y ya finalmente en el siglo XIX, una tal Emilia Pardo Bazán, conocedora, una intelectual y escritora gallega, la tituló como la mayor feminista de las letras españolas. Esto lo dice Emilia Pardo. Sus protagonistas son mujeres de carácter fuerte y decididas, que ceden ante el impulso amoroso no tanto por una mera atracción sexual, ¿no? Como simplemente por ejercer un acto de libertad individual. Punto. ¿Vale? Bien, a continuación otra mujer. Esta es una obra que se llama Desengaños amorosos, que se
que se hizo no hace mucho. A continuación hablaremos de un poco, no mucho, de Elisabetta Sirani. Esta mujer la saco a colación porque era considerada una gran dama del barroco. Es porque no había, todavía no había cumplido 20 años y mucha gente empezó a dudar de ella, que ella pintara eso. Imposible, imposible, no puede ser. De tal forma que se vio obligada a convocar en su estudio a un grupo de importantes clientes y aficionados de la época y estudiosos de la época para demostrar que no estaba engañando a nadie. Y en tan solo unas horas compuso delante de ellos un gran cuadro con el asunto que ellos eligieran. Ellos eligieran un tema y ella lo pinta. Pues bien, hasta el duque de Medici se interesó por ella porque fue muy esta historia fue muy nombrada. De tanto que tras esta exhibición que hizo en público se acostumbró a pintar con gente, ¿no? Y murió, bueno, más ya a los 27 años, era joven, muy joven, murió, parece ser de tremendos dolores y tal, y sus restos pues están en la Basílica de Bolonia. Este es Elisabetta Sirani, otro cuadro de Elisabetta Sirani. Y ahora hablaremos de esta mujer. Esta mujer es un prodigio de mujer. No hablaremos de sus cuadros como pintora, no hablaremos, pero sí que hablaremos de quién era ella. Artemisia Gentileschi, otra mujer con nombre cartaginés, ¿no? Es la diosa de la caza y de la castidad y todo eso. Ya cuando tenía 12 años, atención a esto, su padre muere quedando al frente ella de una familia de varones. No, muere su padre, perdón. Su padre también era pintor, tenía taller y queda al frente, ¿no? Y en 1610, es decir, cuando solamente tenía 17 años, estos son dos autorretratos de ella. Pero cuando tenía 17 años hace este cuadro de la izquierda. Este cuadro de la izquierda fue un cuadro que en aquella época fue pintado por muchísimos pintores, muchos pintores, famosos y no famosos, basado en una historia de los clásicos, pero claro, pinta a la mujer totalmente diferente. Si vierais el mismo cuadro pintada por Caravaggio u otros pintores famosos, no tiene nada que ver. Ella los pinta escondiendo su desnudez y los otros dos cuchicheando. ¿Eh? De tal forma que al rechazar esto forma parte de la historia clásica, ¿no? Que cuando ella rechaza, o cuando Susana rechaza la oferta de los viejos de pegarle un revolcón con ella, la rechaza, entonces los viejos, estos al verse rechazados, la denuncian por adulterio. Afortunadamente no fue en las actas del juicio que se conservan, pues no, las actas del juicio no, la historia, no, porque le preguntaron a él y a ella, a los dos por separado, les preguntaron pues en qué árbol, debajo de qué árbol tuvo lugar este deshonor y este adulterio, y cada uno dijo un, un, un árbol diferente, ¿no? Por lo tanto fue absuelta. Pues bien, hubo un hecho en su vida que marcaría toda su historia pictórica y fue que un ayudante de su padre en el taller la violó y este hombre, pues claro, fue denunciado y finalmente resulta que este hombre pues era un personaje con muchos apoyos en la clase dominante y aunque lo condenaron en poco tiempo salido a la cárcel, ¿no? A ella la torturaron, a Artemisia, la torturaron para que confesara que todo aquello era mentira y que no. Pero una tortura fuerte, fuerte, porque las actas están al servicio de quien las quiera ver.
y ella relata con todo lujo de detalles, pero mucho lujo de detalles, cómo fue ese acto de la violación. Bueno, aquello, la, la- la lectura de esas actas es algo que vale la pena. Pues bien, eso como marcó su vida, ¿no? Y marcó sobre todo su forma de entender la pintura. Tanto es así que pinta a Judith y su doncella matando a Holofernes, en un cuadro también de la mitología. Y como veis, la de la derecha, la mujer de la derecha, es Judith, la de la izquierda es la criada, y ella con unos brazos potentísimos le coge de la barba y le dice ñaca y le mete la espada, ¿no? Pues bien, esta mujer ya os digo que fue una desgraciada de la vida, porque encima se casó con un personaje que bueno, prácticamente la llevó a la ruina, porque era mujeriego, borracho, jugador, y la dejó prácticamente sin un céntimo. Finalmente pudo deshacerse de él, porque todo eran denuncias por las deudas que contraía este personaje, ¿no? Pues bien, el final de su vida tenía una mala relación con su padre, porque no le ayudó lo que ella pensaba que le tenía que haber ayudado en el juicio, y su padre que se fue a Londres a pintar un encargo de María de Inglaterra, que era la esposa de Carlos I, para un salón de baile, que es este de aquí que veis, Alegoría de la Paz y de las Artes. Él ya era mayor y no podía terminarlo. Allá que se va a ayudar a su padre, que murió en poco tiempo, y ella terminó el cuadro, ¿no? Pues esta mujer era Artemisia Gentileschi. Y ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de mujeres escaladoras montañeras. Bien, aquí tenemos a la primera, que es Fanny Bullock, del siglo XIX, y era una cartógrafa y exploradora, escribía libros de viajes y era montañista, ¿no? Nació en Massachusetts, en el seno de una familia acomodada. ¿Qué es lo que hizo esta mujer para yo sacarla? Pues mirar, en el año 1906, cuando ella ya tenía 47 años, nada de jovencita, 46, asciende al pico Pinacle, que tenía casi 7.000 metros, poca broma, casi 7.000 metros. Este fue su mayor éxito en la escalada, ¿no? Porque luego lideró varias expediciones al Karakorum, en el Himalaya, 2 años más tarde. Y en esta foto la vemos aquí con el traje de escalada, el piolet y un periódico. Y en ese periódico que pone voto para la mujer. La foto esta se la hace su marido, ¿eh? Estamos hablando de pues sería sobre 1915 o antes, ¿no? Donde ella sube esta montaña, Fanny Bullock. A continuación, Marie Paradis. La Marie Paradis, la única pintura que hay es esta, es del siglo XIX, nació en el siglo XIX, en 1778 nació, siglo XVIII, y murió en el siglo XIX, en 1839. Esta mujer nació en Chamonix, que era en una familia muy pobre. Y a pesar de que era una actividad en Chamonix, pues claro, iba mucha gente a escalar y a hacer alpinismo, los Alpes que está bien al lado, a pesar de que era una práctica eminentemente masculina, eh, sin embargo, la historia de esta mujer se remonta al año 1808, nada más y nada menos que eh, en esa época, 1808, fue la primera mujer que sube al Mont Blanc, de 4.807. La primera mujer en escalar esta montaña, ¿no? Contra todos los pronósticos, por supuesto, de la época, etc. En 1808, por lo tanto, tendría 22,
sobre 30, 31 años, ¿no? Y aunque luego se dijo que otras mujeres, bueno, hay una pregunta muy buena, que es una respuesta muy montañera, que dice que cuando otras mujeres de Chamonix eh, le preguntaron, oye, ¿para qué haces algo así? Y ella respondió, dice, ella le respondió que fueran a averiguarlo por sí mismas. Si quieres saberlo por qué lo hago, ves, hazlo tú y tendrás la respuesta. Otra mujer, pero esta de la alta sociedad, subió más tarde y se llevó el mérito oficial, pero no era verdad, no era cierto. Simplemente se llevó el mérito oficial porque su origen era noble y era de Francia y esto le dio mucho, pero no. La primera fue Marie Paradis. Luego vamos a cambiar a otra, Annie Smith Peake de Estados Unidos. Esta mujer a sus 47 años, otra con edad, consiguió todo un récord de altura en su género y alcanzó las cumbres del Popocatépetl y el Pico de Orizaba, que son en 1897 lo subió. Estos son 5.610. ¿Por qué lo hizo? Pues muy sencillo, fue un encargo que le hizo el director de un periódico que entonces se llamaba el New York World. ¿Quién era el director del New York World? Pues un tal Joseph Pulitzer. Pues esta fascinante mujer, que era profesora de latín, intentó luego ascender a un volcán en Perú, el Coropuna, creyendo que era más alto que la Concagua. No logró llegar a la cima, pero clavó una bandera en una cumbre menor, lo mismo, con la misma mensaje: voto para la mujer. Luego, tenemos aquí una fotografía impactante de dos mujeres practicando la escalada con falda, yo diría que con zapatos bastante normaletes. Pues estas eran Pauline Rankin y Lucy Smith, fotografiadas en las peñas de Guaita, pero de Escocia, que eran las Salisbury Cracks. Luego os enseñaré una foto. Pues bien, vemos que se aseguraban a las caídas con una cuerda y mucha maña, ¿no? El material de escalada de la época pues ha evolucionado de forma espectacular, ¿no? Pues en aquella época eran suelas de goma, bueno, ahora los pies de gato ya ni te digo, ¿no? Pero no siempre ha sido así. Por ejemplo, en 1908 estas mujeres progresan por esas fisuras que hay aquí, equipadas con faldas hasta los tobillos, ¿no? Blusas, sombreros y zapatones elegantes. Es increíble. Pues todas ellas formaban parte del club escocés de montaña y perteneciendo al departamento de mujeres, ¿no? Y cuya única protección, pues ya veis, unas cuerdas. Pues bien, en esa época ya había 14 montañeras en el club, que antes de entrar en el club pasaban unas pruebas de selección. Tenían que escalar 4 cumbres de una altura determinada. Lo cierto es que aunque empezaban casi todas las ascensiones con estas faldas restrictivas largas, sí que era cierto que cuando había hombres cerca, lo escalaban con pantalones cortos. Esto también hay que decirlo. Y en los que fácilmente los ocultaban debajo de esas faldas, los pantalones. Pues bien, esta foto es impresionante. Y aquí tenemos una foto actual de lo que eran las cracks, que creo que son crestas o algo así, de Salisbury. ¿Vale? Luego, a continuación, este es un grupo de mujeres del año 1909, escaladoras del club, de escaladoras de mujeres escaladoras y escocesas. Mirad el piolet que llevan. Y la mujer, y las cuerdas, y no llevaban nada más, y las botas que llevaban. Bien, pasamos al siguiente. Y esta es una japonesa
Bueno, esta la saco porque fue la primera mujer que en alcanzar la cima del Everest en el año 1975. Eh, por lo tanto, poco tiempo después, otra mujer, pero esta, en este caso tibetana, también subió. Y por eso la pongo, no la pongo por otro motivo. A continuación, esta mujer vivía por y para la escalada. Tanto es así que se llevaba a sus hijos a los campamentos base. Fue muy criticada por ello, por los montañeros de la época. Pero, ¿qué hizo? Pues esta mujer, después de escalar el Everest, ¿eh? en 1995, a continuación quiso escalar en poco tiempo, 3 o 4 meses, el K2, que como sabemos todos de la sociedad, el K2 es bastante más difícil y peligroso que el Everest. Pues bien, esta mujer fue allí y ese día había en la expedición había varios españoles. Ella adelantó a uno de ellos, a uno de ellos que creo que era un tal Pepe Garcés, que y allá estando por encima de los 8000, aquel por la saluda, tal, hola, ¿qué tal? O no sé cómo se diga, pero diga, me voy para arriba. Bueno, pues bien, me voy para arriba lo pagó con la vida, porque vino una tormenta de viento huracanado y todos los expedicionarios murieron, entre ellos dos españoles, Javier Oliván y Javier Escartín, desaparecieron. Esto fue unos meses después de ascender al Everest. Pues bien, quiso el destino que un hijo suyo, a los 35 años de edad, también desapareció, heredó el veneno de la escalada y a los 35 años, escalando el Anga Parbat, también murió. Luego, a continuación, termino con 3 mujeres más rápidas. Ada Byron. Ada Byron era una hija natural del poeta Lord Byron, ¿no? Pues que esta mujer que era, pues nada más y nada menos que ha pasado a la historia, era programadora matemática, ¿no? La primera mujer programadora matemática. Y elaboró un lenguaje de programación que hoy en día es considerado como el primer programa de ordenador. Han tenido que pasar 130 años después de su muerte para que la historia le hiciera justicia, porque fue en 1979, porque esta mujer, ya os digo, murió en 1852. Pues en 1979 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó un lenguaje de programación que estaba basado en el Pascal y lo tituló Ada, en honor a Ada Byron. Este lenguaje, tengo que decir, todavía se utiliza y ha servido de influencia para posteriores más sofisticados. Rosalind Franklin, la penúltima que voy a hablar, de Inglaterra. ¿Qué descubrió esta mujer? Pues nada más y nada menos que en el campo del ADN avanzó una barbaridad cuando ella descubrió la fotografía, lo que se denominó la fotografía 51, que era la estructura para identificar la estructura del ADN. Y era una muestra nítida y clara de la doble hélice que se ve en las fotografías del ADN. Bueno, pues muchos años después, a dos hombres, James Watson y Francis Crick, les adjudicaron este descubrimiento y les dieron el premio Nobel. ¿Y qué pasó? Que años después de su fallecimiento, entre otras cosas por el cáncer, por la exposición que tuvo a la radiación, pues James Watson confesó que ganó el Nobel gracias a los hallazgos de Rosalind Franklin. Y bien, finalizaremos con una mujer, Eddie Lamar. Dirá, ¿y este hombre por qué ha puesto a una mujer a la altura, no sé de quién, de Marilyn Monroe? Porque fue una artista muy famosa en Estados Unidos. Esta actriz famosa, que fue modelo, creo que fue llegar a ser espía. ¿Y qué más fue? Pues ingeniera de telecomunicación.
nació en 1914 y murió en el año 2000, en Austria. La carrera la empezó a los 16 años, la de ingeniería de telecomunicación. Pero ¿qué pasó? Que ella, a su padre, ella lo que quería era ser también actriz. Y en las diferentes etapas que tuvo en su juventud de formación, tan fue a la escuela de interpretación. Tocaba el piano de maravilla, su madre era profesora. Es decir, que era una tía que ya destacaba. Le impusieron un matrimonio que resultó fatal, azaroso y lleno de aristas, con un industrial rico y famoso. ¿Y qué pasó? Que la tía un día estaban comiendo en un restaurante de París y por la ventana, como las películas, por la ventana detrás huye y se va. Vía Londres, se fue a Estados Unidos con una mano delante y otra detrás. Otros dicen que se fue con un puñado de joyas en el bolsillo. Allí se instala y empieza a trabajar en películas muy famosas, ¿no? Pues bien, llega la Guerra Mundial y le piden las autoridades americanas, como ella era muy famosa, Eddie Lamar es el nombre artístico. Ella no se llamaba así, no recuerdo bien, pero creo que se llamaba un nombre totalmente diferente. No lo tengo aquí, pero es igual. Este es el nombre artístico. Pues le piden que venda bonos del tesoro. Y ella dice, hombre, yo bonos del tesoro no te vendo, pero si alguien te compra un bono de $25, yo le doy un beso públicamente. Y ella recaudó muchísimo dinero por los besos de los bonos del tesoro de $25.000. Pues bien, ¿por qué la sacó a colación? Pues mirar, porque cuando en la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, a las autoridades norteamericanas, cuando ellas le pidieron que vendiera bonos, antes ella le dijo, no, yo si queréis os doy un invento que yo he hecho para las comunicaciones. Uy, ¿qué invento es? Déjate estar inventos. No la veían como una inventora. Pues Eddie Lamar inventó una técnica nueva que se decía técnica de transmisión en el espectro ensanchado. Esto es muy complicado de explicar, pero era súper novedoso. Y hoy en día, todas las técnicas inalámbricas que disponemos en la actualidad están basadas en su invento, nada más y nada menos que ella patentó en 1942, era el sistema secreto de las comunicaciones, porque las comunicaciones eran fáciles, relativamente fáciles de interceptar, y ella patenta un sofisticado mecanismo inalámbrico de muy difícil interceptación y no cobró nada por el invento. Este invento no lo patentó, pero dijeron a disposición. Nada más y nada menos que ese invento ya sirvió en la crisis de los misiles de Cuba en 1962 y en Vietnam. Y a partir de los años 80 del siglo XX aportó en muchísimas ocasiones a la ingeniería civil. Tanto es así que la tecnología digital, el GPS, el Wi-Fi, el Bluetooth, están utilizando el salto de frecuencia que ella inventó. En 1997, 3 años antes de morir, reconoció públicamente, o le dieron públicamente un premio que se llamaba el premio a los pioneros, a la pionera, en este caso. Ella no fue a recibirlo, fue a recibirlo un hijo suyo y ella dijo que era ahora, 3 años antes de morir. Esta mujer se hizo muy famosa porque hizo una película a los 19 años en Europa, en Europa, no, ya no estaba en Europa, en Estados Unidos, que se llamó Éxtasis, que con un guión de 5 páginas hicieron una película de 1 hora y media. ¿Por qué? Porque aparece desnuda, nadando en un lago, fue la primera actriz en hacerlo, y en otras escenas interpreta el primer orgasmo que se interpreta en una película, lo hace ella, en este caso vestida, él y ella. Y se estrenó en muchísimos países. Pío XI la excomulgó a ella y a todo el equipo de producción al completo. Eso sí, a Hitler no los excomulgó, pero a ella sí. Ya os digo que fue famosa y ya llegó a ese límite de fama, pero yo la saco a colación
no por eso, sino porque fue una gran inventora. Y con esto yo voy a dejar de tener el uso compartido y con esto ya hemos terminado toda la charla. Espero que os haya gustado, de que no me haya pasado, no me haya pasado ninguna o haya llegado. Yo te digo, no están todas las que son, pero son todas las que están. Cada uno de los dos elegiría a grupos diferentes, a personajes diferentes, y es perfectamente lógico y razonable, ¿eh? Yo elijo estos porque me daban de sí para hacer una charla entretenida y que gustara. Si me queréis hacer alguna pregunta, José Luis, activa los Hola, micrófonos. gracias Vicente por todo. Voy a desactivar. ¿Ya tenéis? ¿Lo has grabado? Sí. Los asistentes no pueden. Espérate, a ver si... Espera, que no lo consigo. Voy a hacerlo uno a uno. Vale, creo que sí, ya estáis todos. Todos podéis hablar, Sí. preguntarle a Vicente y Vicente os contesta. Gracias. Vale, muy bien, todo muy bien. Muy Estàs bé? interesante. T'ha agradat, Anna? Molt bé, molt interessant. T'ho agraeix. T'ho agraeix. Molt bé. Si no teniu ni una pregunta, ja es veurem. No, jo lo que he Eh? apuntat ja miraré per internet, perquè està interessant. M'ha agradat Per algun inter... personatge. Molt bé. Molt bé, molt bé. Doncs us agraeix. Molt bé, Vicent, enhorabona, Vale, gràcies, Manel. Muchas gracias, Vicente. A mí me ha encantado. De hecho, algunas de ellas no son conocidas, algunas de las que has hablado realmente. Sí, otras sí. El año pasado, por ejemplo, lo de la sofonisba, hicieron en el Museo del Prado de dos pintoras una exposición temporal. Y tiene unos cuadros magníficos. Tuve suerte de poderlos ver. Magníficos, sí. Efectivamente. Un artista. Sí, y el mismo Museo del Prado fue el que no hace mucho tiempo reasignó estos cuadros que os he dicho, los reasignó a sofonismo. Ajá. Es que era muy curioso. Un cuadro, si lo hacía un hombre, valía un dinero. Pero cuando le reconocieron a ciertos cuadros que no eran de varón, eran de hembra, bajaban el precio. Ya, bueno. En aquella época. Ya sabemos. Estoy hablándote del barroco del siglo XVI y XVII, ¿no? En aquella época las mujeres no podían firmar cuadros. Era el marido o un hermano. Solamente lo podían hacer cuando ni tenían marido, ni tenían hermano, ni padre. Entonces, que fue el caso de Sofonisba, de Artemisia, y entonces ella pudo empezar a firmar los cuadros por los que se ha hecho famosísima, porque las dos. Para mí pinta de una forma espectacular. Sí, las dos, es verdad. Enhorabuena, Vicente, me ha gustado mucho y también me ha hecho reflexionar porque viendo un poco a lo largo de la historia, ¿no? Te vas dando cuenta que hemos evolucionado, pero entre comillas, relativamente. Bueno, es dedicado a la mujer, es verdad, pero fíjate, no sé, he estado viendo esta tarde precisamente el documental de Nerenka, que lo está Nerenka, y bueno, pues te das cuenta que en este siglo todavía seguimos con esta situación. Tú hablabas de las relaciones sexuales, del orgasmo y de tal, ¿no? Y bueno, pues ahí está el acoso de diferentes formas. Has empezado en el 1400 y pico y bueno, estamos en muchos años detrás y siglos y en algunas cuestiones hemos evolucionado muy poco todavía. Tenemos que seguir avanzando y yo creo que bueno, pues estas mujeres son un ejemplo para seguir adelante y para luchar y seguir luchando por nosotras, por nuestras madres, por estas mujeres y por nosotras mismas y por nuestras nietas, hijas y demás. Y bueno, yo creo que son un ejemplo
de mujeres luchadoras y chapó. Y nada más, sí. muchas gracias. No, fueron mujeres que fueron vanguardia, como he dicho al principio, fueron la vanguardia, pero claro, es que estamos hablando del siglo XII. Hablar del siglo XII del sexo, yo no me lo puedo imaginar cómo no las colgaban en la hoguera, en la Inquisición. No A me lo muchas, puedo a imaginar. muchas. A muchas, a muchas. Pero ¿por qué no la colgaban a Hildegarda? Porque ella era muy inteligente, con muy buenas relaciones, muy científica, y con ella no se atrevieron, pero con cuántas mujeres, por la milésima parte de lo que hizo Hildegarda, no las colgaron, no las quemaron, ¿no? Han sido mujeres que han ido abriendo camino, ¿no? Sí, sin duda ninguna. Yo recuerdo este mes pasado, yo estoy en algunos grupos de WhatsApp, como todos vosotros, y hubo un grupo que salió Hildegarda. Yo me callé y dije, yo no digo nada, yo no digo nada, pero en otro grupo va y la vuelven a sacar copiándolo. Y yo digo, bueno, esto de la cerveza, yo sabía por qué lo decían, porque en ese grupo hay muchos bebedores de cerveza. Sacaron a colación y yo contesto y digo, esto no es nada, esto no es nada. Esta mujer hace 900 años ya practicaba la terapia que hoy se hace en la quimioterapia de las personas que tienen cánceres. Y uno de los efectos secundarios es náuseas. Pues esas náuseas se quitan con un porro. Sí. Y eso lo saben ahora los médicos. Yo decía, pero señores, si hace 900 años ya hubo una monja que dijo ¿para qué servía y para qué no servía? ¿Sabes? O sea, que quiero deciros que todo está inventado, o casi todo está inventado, pero depende mucho en cada época del protagonismo que se le da, ¿no? Pues esta mujer ha estado olvidada. Lo del lúpulo, si lo del lúpulo, esta mujer era como un cacahuete, ¿no? Por lo que ella sabía, ¿no? Pero bueno, pues va y me saca lo del lúpulo. Y yo digo, esto no me lo puedo callar. Digo, esto no tiene nada que ver, esto es importante porque fue todo un hallazgo. Pero digo, no, es que esta mujer es famosa no por eso y por mil cosas más. Pero en fin, todo vale, todo suma. Muy bien. Muchas gracias, Vicente. Vale, pues nada, nos veremos la próxima en 15 días. ¿Vale? Hasta la próxima. Adiós. Vale. Adiós. Adiós. Buenas tardes. Adiós. Perdonad, es que estaba con una llamada y bueno, tengo aquí mucha cosa. Gracias a todos, gracias a Vicente, que veo que ya se ha ido. Y nada, voy a terminar esta reunión y ahora empezamos la de Senderos. ¿El mismo sitio o otro perfil?